Antropistoria, un viaje a nuestro pasado. Con José Antonio Cabezas, Rosa María Huertas y José Antonio Cabezas Jr. Bienvenidos y bienvenidas al capítulo 2 del podcast de Antropistoria. Hoy, como siempre, vamos a contar con la ayuda de nuestro pequeño colaborador para que nos ayude a descifrar el tema que hoy vamos a tratar. Hola, José. Hola. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? De unos homínidos que eran nuestros antepasados y comían carne, pescado y frutos que recogían y vivían en cuevas. ¿Sabéis de qué se trata? Efectivamente, vamos a hablar de los neandertales, pero antes de nada, Rosa nos va a hacer una pequeña introducción para explicarnos un poco quiénes fueron estos antepasados nuestros. Los primeros restos fósiles de un neandertal se encontraron por casualidad en agosto de 1856 en la cueva de Feldhofer en el valle del río Neander en Alemania. El homínido hallado fue bautizado como el hombre de Neandertal, ya que así es como se dice Valle del Neander en alemán. Estos restos óseos que se encontraron en una cantera cercana a la ciudad de Düsseldorf estaban compuestos por un casquete craneal, 2 fémures, 3 huesos del brazo derecho, 2 del brazo izquierdo, parte del hueso ilíaco izquierdo y algunos fragmentos de la escápula y las costillas. Los trabajadores de la cantera que los encontraron avisaron a un profesor local para que los viese, a un naturalista amateur llamado Johann Karl Fuhlrott, que pronto sospechó que estos restos eran unas piezas importantes para el estudio del pasado de la humanidad. Sin embargo, nunca llegó a imaginar que se trataba de los primeros huesos de homínidos de una especie diferente al Homo sapiens. Hay que tener en cuenta que en esas fechas la obra de Charles Darwin del origen de las especies todavía no había sido publicada, ya que salió en el año 1859. Fuhlrott posteriormente remitió al anatomista Hermann Schaffhausen una descripción del material y el descubrimiento fue anunciado conjuntamente en 1857. Así se dieron los primeros pasos de la paleoantropología, o del estudio de los homínidos fósiles y de sus antepasados. A partir de entonces, y durante mucho tiempo, se creyó que los neandertales eran una especie de homínido que no tenía mucho que ver con los seres humanos actuales, los Homo sapiens sapiens. Eran considerados como criaturas salvajes y estúpidas, pero por fortuna los nuevos descubrimientos y estudios realizados en los últimos años han hecho que caigan la mayor parte de las creencias y mitos que de los neandertales se tenían. En la actualidad se tiene un mayor conocimiento de la cultura que desarrollaron, que iba desde su manera de cazar más sofisticada de lo que se pensaba, hasta las expresiones artísticas más laboriosas de lo que se creía. Asimismo, también se sabe que llegaron a inhumar a sus muertos, por lo que se intuye que tenían una capacidad cognitiva relativamente sofisticada para llevar a cabo dichos enterramientos. Con todo, la visión que de forma tradicional se ha tenido del hombre de Neandertal ha dado un giro radical con los hallazgos y las investigaciones de los últimos años. Los neandertales habitaron la zona de Eurasia desde hace aproximadamente unos 400.000 años hasta hace algo menos de 40.000 años, cuando se produjo su desaparición final. En la actualidad, gracias a los estudios genéticos, se sabe que el ser humano moderno que vivía en estas tierras ha heredado material genético de los neandertales, en un porcentaje de entre un 1,5 y un 2,1%. En efecto, ambas especies llegaron a convivir, compartiendo algo más que el hábitat que tenían en común durante miles de años. El Homo neanderthalensis, según se ha demostrado con los últimos hallazgos, se encuentra mucho más cerca del Homo sapiens de lo que se había creído tradicionalmente. Estos descubrimientos más recientes han acercado la forma de comportarse de los neandertales a la del ser humano moderno. Ahora que sabemos quiénes fueron estos neandertales, ¿sabíais que posiblemente practicaron el canibalismo? Os lo cuento. La glaciación Riss fue la tercera de las 4 que tuvieron lugar en el Cuaternario,
periodo que se caracteriza por el enfriamiento general del planeta, ya que se produjo después de la Mindel y antes de la Gurm. Entre cada una de las glaciaciones hubo un periodo interglaciar, y la Riss se sitúa entre los dos periodos interglaciares Mindel-Riss y Riss-Gurm en Europa. En este caso, la glaciación Riss se inició hace unos 200.000 años y finalizó hace cerca de 140.000 años. Formó parte de la conocida como glaciación cuaternaria, que comenzó hace 2,58 millones de años y que permanece en la actualidad. Durante las glaciaciones, unos gruesos mantos de hielo ocuparon las tierras boreales o norteñas de Eurasia y Norteamérica. Estos hielos, en su máxima expansión, llegaron a cubrir las tierras de las actuales islas británicas, Escandinavia y parte del norte del continente europeo, dejando atrás los territorios en los que actualmente se asientan las ciudades de Berlín, Varsovia, Kiev y Moscú. Los cambios drásticos que se produjeron entre cada uno de estos fríos periodos provocaba unas drásticas transformaciones en la vida de las especies que habitaban la Tierra. Esto fue precisamente lo que ocurrió cuando finalizó la glaciación Riss, en el periodo interglaciar Riss-Gurm, que cronológicamente estaba situado en la época cuaternaria del Pleistoceno superior. En el periodo interglaciar, que duró unos 10.000 años aproximadamente, la temperatura global subió varios grados. Los hielos se derritieron de una gran parte de Europa y el nivel de los océanos subió tanto como en la actualidad. En consecuencia, los ecosistemas se alteraron tanto que se produjo una redistribución geográfica de la fauna y de la flora. Se ha detectado, por ejemplo, que los hipopótamos, que son animales adaptados a los climas más cálidos, llegaron a subir hasta Inglaterra, un lugar en el que ya habían vivido en épocas anteriores. En este contexto interglaciar del periodo superior, en el que habitaban en Europa tanto los neandertales como los humanos modernos, se ha hallado un ejemplo claro de estas variaciones en el sur de Francia, en la cueva de Moulin-Gerzi. En este lugar se ha comprobado que el repentino calentamiento del planeta forzó a un grupo de neandertales a practicar el canibalismo gastronómico para poder sobrevivir. Se debe tener en cuenta que los grandes mamíferos que estos humanos cazaban habían emigrado buscando climas más fríos. Esto provocó que los grupos de neandertales, que eran cazadores, recolectores y pescadores, se quedaran sin sus presas habituales y tuvieron que recurrir al canibalismo para no morir de hambre. Estas son las dramáticas conclusiones a las que ha llegado un estudio realizado por los investigadores Alban de Flor de la Escuela Normal Superior de Lyon y Emmanuel Desclos del Laboratorio Departamental de Prehistoria de Lazaret de Niza, que ha sido publicado por la revista Journal of Archaeological Science. La cueva de Moulin-Gerzi, que guarda en sus entrañas un yacimiento de ocupación neandertal del Pleistoceno de hace más de 100.000 años, comenzó a excavarse en el año 1991. En su interior se han hallado los restos óseos de 6 neandertales, utensilios líticos asociados a ellos y vestigios de fauna de la época. La revista Science, en un artículo que publicó en 1999, ya puso de manifiesto que se habían detectado evidencias de canibalismo entre los homínidos que por esta cueva pasaron. En dicho artículo, en el que también participó Alban de Fleur, sus autores decían haber identificado cortes destinados al despiece de los huesos de los homínidos. Por tanto, las marcas de las incisiones revelaban que los individuos que allí yacían fueron desarticulados y deshuesados para aprovechar su carne y para extraer las médulas del interior de sus huesos. El agotamiento extraordinariamente grave de los recursos animales por los trastornos ambientales que se dieron le puso las condiciones difíciles a los neandertales en cuanto a lo que a la carne animal se refería. Según sugieren de Fleur y Desclos en este artículo antes mencionado, al comienzo del Pleistoceno superior y debido al cambio climático, la seria escasez de los recursos animales contribuyó al aumento de los comportamientos caníbales entre los neandertales. Esto quiere decir que en estos grupos humanos tuvieron que adaptarse al nuevo medio modificando su estrategia de supervivencia. El rápido aumento de las temperaturas que se produjo durante el periodo interglaciar Riss-Gurm, que se prolongó desde el 140.000 hasta hace 128.000 y 114.000 años, causó que se produjera una redistribución de todos los seres vivos que poblaban el continente europeo. De hecho, estos investigadores se percataron de que había restos de reptiles y roedores propios de los climas más cálidos, donde antes del periodo interglaciar había existido grandes mamíferos de hábitats más fríos. Unos animales sustituyeron a otros, y este factor
supuso un gran trastorno para la forma de vida de los neandertales de esta y otras zonas, que observaban cómo desaparecían sus principales fuentes de alimentación. Para los neandertales, la consecuencia directa de estos cambios de los hábitats fríos a los cálidos fue la gran dificultad que tuvieron para adaptarse. Estos cazadores, recolectores y pescadores no eran tan hábiles en estas nuevas condiciones del bosque templado. Según explican Defleur y Desclaux, el comportamiento de los neandertales se vio modificado por los cambios en el entorno que propició el aumento de las temperaturas que tuvo lugar en la era interglacial. Por ende, esto explicaría que el canibalismo se comenzara a emplear como una práctica de supervivencia y no como un ritual religioso, como otros especialistas opinan. Esta práctica antropófaga ha sido documentada en homínidos en diversas ocasiones durante los últimos 100.000 años en el territorio europeo. Sin embargo, hasta el momento, las evidencias de esta práctica caníbal encontradas en la cueva de Moulin-Gercy son las más claras y mejores documentadas de todas las demás. Esta práctica antropófaga ha sido documentada en homínidos en diversas ocasiones durante los últimos 100.000 años en el territorio europeo. Sin embargo, hasta el momento, las evidencias de esta práctica caníbal encontradas en la cueva de Moulin-Gercy son las más claras y mejores documentadas de todas las demás. El caso de la cueva de Moulin-Gercy no es el único con indicios de canibalismo gastronómico entre los neandertales. Si bien es cierto que son pocos los yacimientos en los que se ha determinado este tipo de comportamiento en el Homo neanderthalensis, hay lugares clásicos que presentan incontestables evidencias de esta costumbre alimentaria, como Caprina en Croacia o el Sidrón en Asturias. Pero estos no son los únicos ejemplos que se conocen. Hay otros casos en épocas posteriores. Hace unos años, la investigadora Helen Rougier y otros investigadores publicaron en la revista Science Reports un artículo sobre el canibalismo entre los neandertales. En él se recopilaba toda la información que se había recogido hasta entonces en el yacimiento de Goyet, en Bélgica, desde que se iniciaron las exploraciones y las primeras campañas allá por el siglo XIX. En este sitio prehistórico, que mediante el método de carbono 14 se le ha dado una antigüedad de entre 45.500 y 40.500 años, se han contabilizado 90 restos óseos de Homo neanderthalensis. Estas fechas han delatado que se trataba de algunos de los huesos de esta especie más recientes encontrados hasta ahora en el norte de Europa, en los que además había evidencias claras de canibalismo. Presentaban, como suele ocurrir en estos casos, un deterioro importante debido a la fragmentación intencionada que los huesos sufrían. Según muchos especialistas, se pudo haber tratado de un caso claro de canibalismo gastronómico, gracias al cual se pudo haber sacado el máximo provecho nutricional de los cadáveres de los neandertales. Además de las partes carnosas, como las masas musculares, el tuétano del interior de los huesos es muy nutritivo. A pesar de que se intuye, por el registro arqueológico, que los neandertales pudieron llevar a cabo rituales de enterramiento, en el caso del yacimiento de Goyet no parece que esto hubiera ocurrido. Más bien parece haber síntomas de que los restos humanos canibalizados no estuvieron asociados a ningún tipo de ritual funerario. Es más, parece que los habitantes de la cueva de Goyet incluso llegaron a utilizar sin reparos algunos de los restos óseos humanos como retocadores para reavivar los filos de las herramientas pétreas. En el yacimiento de Goyet, la hipótesis del canibalismo gastronómico ha sido avalada por el hecho de que se han encontrado los restos fósiles de diferentes animales hasta un total de más de 30.000 fragmentos. Por tanto, es evidente que en aquel tiempo había comida suficiente como para que no se produjeran matanzas ni canibalismo entre los miembros de una misma especie. Como bien observan Gautier y sus colegas, el yacimiento de Goyet presenta una cronología que está muy cercana a la llegada al continente europeo de los miembros de nuestra especie. Si se hubiera encontrado algún rastro arqueológico de la presencia del Homo sapiens en esta región, se podría haber pensado que los miembros de ambas especies diferentes se habrían enfrentado, pero en este hipotético caso, más que de canibalismo, se trataría de competencia y de enfrentamiento entre las dos especies, ya que ambas tenían un nicho arqueológico bastante parecido. En conclusión, todas las investigaciones apuntan a que el canibalismo fue parte de la cultura del Homo neanderthalensis. Aunque no hubiera sido raro que se produjeran peleas mortales entre los miembros de estos grupos, otra cosa diferente hubiera sido comerse a los vencidos. Así que seguramente esta no fue la causa de la extinción de los neandertales, que pudieron sucumbir simplemente ante una especie, la del Homo sapiens, más organizada para el desarrollo de cualquier actividad económica y o social, y con un crecimiento demográfico mayor. Igualmente,
El cerebro del Homo sapiens era cualitativamente diferente al del neandertal, por lo que no solo se modificó la forma cerebral de esta especie, sino que también cambió la forma que tenían de concebir el entorno social. Como nos va a contar Rosa, estos neandertales posiblemente enterraron a sus seres queridos acompañados de flores. Os lo cuenta. El hallazgo en el norte de Irak de un esqueleto de neandertal en la cueva de Sanidar, famosa por la cantidad de fósiles de esta especie enterrados allí, ha proporcionado nuevas pruebas de que estos homínidos sepultaban a sus muertos. Además, el estudio de este caso ha sugerido a los especialistas que pudieron haber utilizado flores en sus rituales funerarios, según un estudio publicado en la revista Antiquity. Los investigadores detectaron que junto a los restos de este neandertal, que vivió hace unos 70.000 años, encontraron unas partículas antiguas de polen y otros restos de plantas mineralizadas rodeando su esqueleto. En las excavaciones de los años 50 del siglo pasado, los especialistas desenterraron los restos de 10 neandertales en este mismo lugar y también hallaron polen cerca de los restos de uno de ellos. Este descubrimiento llevó a pensar que estos homínidos realizaban rituales de enterramiento con flores. Pero esta hipótesis no fue bien acogida y recibió las críticas de otros expertos. Estos argumentaron que los restos polínicos pudieron haber aparecido allí como resultado de una contaminación posterior provocada por la presencia de personas que trabajaron o vivieron en la cueva. Otros arguyeron que el polen pudo haber sido transportado por insectos o roedores hasta la cueva. Sin embargo, señalan los investigadores, con este nuevo hallazgo se refuerza la teoría de que los neandertales pudieron haber realizado enterramientos con flores. Emma Pomeroy, osteóloga y paleoantropóloga de la Universidad de Cambridge y autora principal del estudio, comentó lo siguiente a la agencia de noticias Reuters. Estoy llegando a pensar que este escenario es mucho más plausible y estoy llena de entusiasmo de ver los resultados completos de nuestros nuevos análisis. Durante años, los expertos han debatido mucho sobre la sofisticación cognitiva de los neandertales y en los tiempos actuales están intentando averiguar si estos llegaron a practicar rituales funerarios similares a los de los sapiens modernos. La clave, según Pomeroy, está en la intencionalidad que hubo en los enterramientos. Según indicó la paleoantropóloga, se puede enterrar un cuerpo por razones puramente prácticas, para evitar traer carroñeros peligrosos y para reducir el olor. Pero cuando esto va más allá de los elementos prácticos, es importante porque eso indica un pensamiento más complejo, simbólico y abstracto. Además, concluyó Pomeroy, si los neandertales realmente usaron la cueva de Sanidar como un sitio de memoria para el entierro ritual repetido de sus muertos, esto sugeriría una complejidad cultural de alto orden. Esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún episodio de nuestro podcast y recuerda que también puedes seguir Antropistoria en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y Telegram y nuestra página web antropistoria.com. Hasta nuestro próximo capítulo. José, ¿qué te ha parecido el podcast de hoy? Muy interesante. ¿Qué has aprendido? He aprendido que los neandertales podrían comerse unos a otros y eran caníbales. ¿Y eso a ti te parece bien? ¿Se podría hacer hoy en día? No. Para pensarlo.